Este podcast es patrocinado por Grupo Solfis. Hola, les damos la bienvenida a Mamás Anónimas, donde compartiremos temas del día a día con la finalidad de crear una comunidad. Así que siéntate, ve por tu bebida favorita, siéntete cómoda y únete a nuestra conversación. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas que hoy nos escuchan en otro episodio de Mamás Anónimas. Hoy tenemos un tema que toca directamente a los bolsillos y los derechos de nuestras familias. A ver, ¿qué pasa cuando una escuela particular decide imponer dónde y cómo se deben comprar los uniformes escolares? Es un tema que hemos escuchado estos días en la ciudad de Aguascalientes, porque resulta que unos padres de familia mandaron a hacer sus uniformes por fuera de la institución. Entonces pues ya hay un revuelito en las noticias acerca del tema. Y pues hoy tenemos como invitado al licenciado Alan Martín del Campo. Bienvenido, Alan. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, gracias, y sobre todo porque pues es un tema en el que la verdad nosotras desconocemos, y por eso les quisimos traer a un experto, a un abogado, para que nos cuente si es legal, si no es legal, qué está pasando y por qué las escuelas siempre nos imponen. Y siento que no nada más son los uniformes, también te imponen las marcas de los útiles. En algunas escuelas también te imponen en qué plataforma comprar los libros, las libretas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es legal o no es legal? Bueno, aquí principalmente vamos a ir desmenuzando toda esta polémica que se ha estado brindando en estos últimos días aquí en la ciudad de Aguascalientes, y vamos por partes, ¿no? Si bien es cierto, hay bastantes escuelas que tienen sus logotipos y sus marcas registradas. Eso es totalmente claro y legal, que forma parte de la propiedad intelectual de una escuela. Si también es cierto, diseñan algunos sus propios uniformes de acuerdo a sus mismos estándares, que para ellos sienten que son lo más benéfico para el alumnado. Debería de ser de alguna forma pedagógica. La realidad es que muchos lo hacen conforme a los colores de la institución, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto, es una marca registrada, lo que nos marca es que uno no puede utilizar la marca para lucrar con ella. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia muy grande entre yo mando a hacer los uniformes para que los usen mis hijos dentro de la institución en la cual ya están inscritos, por ende se sobreentiende que tienen un derecho de uso de marca porque ya están inscritos en la institución. Ahora bien, si es muy diferente que nosotros nos pongamos a hacer los uniformes y los vendamos. Es muy diferente porque ahí ya tenemos comercializar, un lucro, ¿no? Es correcto, ya estamos comercializando con una marca que propiamente no es de nosotros. Pero al adquirir nosotros o formar parte de la institución nuestros hijos, claramente ellos tienen el derecho de poder usar la marca a la cual están ellos inscritos como institución. Entonces sí hay un tema ahí que es muy debatible, que prácticamente se va a tener que resolver en una mediación, porque si bien es cierto, pues es parte de los convenios que tiene la escuela de poder decir, bueno, este es mi fabricante, conozco la calidad, conozco estos. Ahí sí, incluso la escuela tendría que haber dado una licencia de uso a quien le va a fabricar los uniformes, porque el que los fabrica, a ese sí tiene que tener una licencia de uso. No es lo mismo decir, pues a ese sí como tal. Y fíjate que lo que mencionas, que yo creo que por ahí va el tema, pero no supieron cómo manejarlo, porque dicen que van a sancionar a los padres de familia, ¿no? Entonces, más bien sería al que está haciendo uso de la marca, o cómo sería, por ejemplo, al que descubran que está haciendo los uniformes de esa institución, ¿no? Porque dices, o sea, tiene que tener un licenciamiento para hacer los uniformes. ¿No tendría que haber sido más bien por ahí? Más bien debería de irse por quien los fabrica, no tanto a los padres de familia. Pero ahora es muy diferente, lo mismo que decíamos hace un momento. Yo lo mando a hacer con el fin de que mi hijo lo utilice, pero mando a hacer 1 o 2 uniformes, que son los de tu hijo. Exactamente. Sí. O sea, no le vas a vender a todos los demás papás. Pero no puedes decir, yo tengo un conocido que me los hizo, y, o sea, eso no. Exactamente. Okay. O sea, no es lo mismo. Cada quien buscar su... Es correcto. A lo mejor sí puedo pasar de cierto modo mira, yo lo hice con esta persona, pero no decirte, a mí me costó 300 pesos, te lo vendo en 350 por pasarte el contacto, porque ahí hay un lucro. Oye, porque por ejemplo pasó en la escuela donde estaban mis hijos, que en todo el año escolar, en todo el ciclo escolar, no hubo uniformes. Entonces ahí pues obviamente había papás que estaban desesperados
mandados y decían, no, o sea, pues yo los voy a, digo, no sé, o mandaban con los uniformes viejitos y así. Entonces, por ejemplo, ahí cuando la institución no tiene esa capacidad también de proveer, ¿no? O sea, de lo que dice, va a ser un uniforme, porque pues estás en una institución donde dicen que llevas un uniforme y te dan las especificaciones. O sea, ahí ya no tendría, o sea, da la razón pues de que pues tú puedes mandar a hacer los uniformes porque pues no tienen tus hijos. Digo, en mi caso así de que había gente que decía, oye, pues ¿quién tiene hijos más grandes? Véndeme los uniformes. O sea, pues te vas pasando los uniformes, porque también, por ejemplo, mis hijos que ya no van a estar ahí, pues yo para qué los quiero. ¿Qué haces? Pues los pasas o los vendes, ¿no? Pues ¿qué haces con o sea, pero pues eran tuyos. Sí, es que también es a lo que iba. Hay muchas razones por las cuales a lo mejor y los papás se ven en la necesidad de buscar a otro proveedor o no sé, o sea, en este caso yo también escuché a mamás que estaban desesperadas y sí estaban así como de que voy a ver quién me los hace por fuera. O sea, porque de verdad no hay. Incluso hasta hay tema de tallas, ¿no? Ellos nada más se marcan en chica, mediana y grande y cierto tipo de edades, pero ¿qué pasa cuando hay niños que son más grandes, de altura, de tamaño, de cualquier situación, o incluso más pequeños? No hay uniformes que le queden de acuerdo a su talla y luego pueden llegar a generar inseguridades en algunos niños porque o la playera está muy justa o porque está muy holgada, porque el pantalón de igual manera está muy, ¿cómo se dice coloquialmente? De brincacharcos, o está demasiado largo, que eso se remedia haciendo bastilla, pero el tema, o sea, no puedes alargar un pantalón. Y es un poquito complicado luego para los niños enfrentarte a ese tipo de situaciones y como papás incluso hasta más, porque ves la inseguridad en la cuestión de tus hijos y es como no quiero que mi hijo viva esta situación, ¿no? Ahora, también hay que ser conscientes que ahorita con el nuevo tipo de reformas que se han estado haciendo al tema del desarrollo el libre desarrollo de la personalidad, la realidad es que las escuelas ya no pueden prohibir el acceso a los estudiantes sin el uniforme. O sea, hay mecanismos jurídicos para poder hacer que si mi hijo se siente más cómodo yendo de pantalón de mezclilla a la escuela, se pueda ir de pantalón de mezclilla a la escuela porque es el libre desarrollo de su personalidad. ¿Escuelas públicas y privadas? Escuelas públicas y privadas. No está de cierto modo cerrado porque la educación es un derecho, pero el que lo hagas en una escuela pública o privada es de acuerdo a los medios de tus posibilidades, más no te imposibilita a una acción o no. Es igual pasa con el tema del corte de pelo, con el tema de si trae o no trae aretes, si trae el pelo pintado o no trae el pelo pintado. Si un niño se siente más cómodo usando cierto tipo de ropa, lo puede hacer. Si una niña se siente más cómoda usando cierto tipo de ropa, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se genera libre desarrollo de personalidad. Oye, pero por ejemplo, ahí ¿dónde queda el reglamento de la institución? Porque, o sea, pregunta, pues, ¿dónde queda el reglamento de la institución cuando, por ejemplo, llega un papá y dice, no, o sea, mi hijo se siente cómodo con el cabello largo y en el reglamento dice cabello corto, bla, 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 ¿no? Ahí, ¿cómo se maneja esa parte? Bueno, por eso mencioné que hay cierto tipo de mecanismos jurídicos para poder hacerlo. O sea, al final de cuentas, nosotros nos especializamos en tema federal y bajo la estricta situación de un ordenamiento federal, pues ningún reglamento interno va a poder. O sea, porque la misma jerarquía de leyes no lo permite. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, un niño se siente más cómodo con el pelo un poquito largo, porque así se siente cómodo él? Pues bueno, desarrollamos un modelo de amparo en el cual la justicia de la Unión nos va a amparar y nos protege, que es el libre desarrollo de su personalidad, para poder desarrollarse él plenamente, puede acudir con el pelo largo. Bueno, también ahorita me metí como que a ver los comentarios de esta nota que causó como mucha polémica y muchos papás, o sea, decían, pues si no les gusta, pues que saquen a sus hijos. Entonces ahorita lo que mencionas del amparo y así, porque si hay escuelas donde pues de una de otra forma, como dices, o sea, metes a tu hijo, estás firmando un reglamento, estás aceptando, entiendo que te puedes ir al amparo porque pues no hay ningún ¿cómo se dice? Reglamento que esté por encima de la ley, como lo comentaste. Claro. Pero pues ellos también te pueden decir, pero pues si no le gusta, pues no se inscriba, ¿no? Y están en su derecho o ya están incurriendo en como en una discriminación. Pues uno, están incurriendo en una discriminación y dos, si se ponen en el plan de decir, si no te gusta no te inscribas, entonces estás privando a mi hijo de la educación. Ok. Y ahí es una sanción un poquito más complicada que nos da más pie al amparo. Y es hasta cierto punto decir, a ver, yo quiero que mi hijo estudie en esta escuela porque yo comparto con los valores
religiosos, educativos, de formación, de ideología, de lo que sea, y quiero que mi hijo crezca con esos valores. Sin embargo, también creo que mi hijo puede ir con este tipo de pelo porque él se siente cómodo. Claro que estamos hablando de nuestras generaciones. Antes sí era sí o sí. Sí, imposible pensar en un corte de pelo más largo, o que incluso hasta el tema de los dedos a la altura de la falda, ¿no? Que eran 3, 4 dedos por encima de la rodilla. Entonces, calceta blanca hasta poquito abajo de la rodilla. Ahorita ya, como ha ido evolucionando la sociedad, ha habido más apertura para cierto tipo de situaciones. Incluso se ha cambiado y se ha modernizado el tema de los uniformes. Recordaré en aquellos años cuando yo estaba en la primaria, era camisa de botones. Ahorita ya son playeras tipo polo, más cómodas, y eso va cambiando. Incluso vemos que los niños ya no tienen la necesidad de llevar la camisa. O sea, recuerdo que era exposición en mi caso y era camisa, súper planchada, y si te veías un poquito más especialito te decían que era camisa manga larga. En algunos casos corbata, en algunos casos no. Ya como que uniforme de diario, que no era el deportivo, sí camisa pero manga corta. Oye, a ver, entonces, recapitulando un poquito. Ninguna escuela puede obligar a los padres de familia a mandar a comprar los uniformes con un proveedor específico, ¿cierto? Correcto. Okay. No pueden obligarte a comprarlos con un proveedor específico, ni siquiera en uniformes, útiles escolares, desayunos, porque no se puede. Hay ciertas sanciones, ni tampoco te pueden imponer un costo. Las escuelas lo hacen con el convenio. ¿Por qué? Porque tienen un beneficio y es válido. Al final de cuentas, cada quien es propio partícipe de su negocio, pero sí no puedes estar, o no deberías, y ni pueden obligarte a hacerlo, porque hay incluso sanciones, porque en ese caso estaríamos entrando en actividades monopólicas. Muy bien. ¿Y qué dice la Ley General de Educación y del Estado de Aguascalientes acerca de este tipo de prácticas? Bueno, aquí en Aguascalientes, ¿verdad? Porque se dio el tema de esta nota, ¿no? De que los padres de familia pues se inconformaron sobre esto. Sí, bueno, se establecen varias cosas, pero una de ellas es que se establece que ninguna escuela privada podrá negarte el acceso a la educación por no llevar uniforme o por no adquirir los uniformes o materiales con un proveedor asignado, y hay incluso penas y multas que van desde los 8,600 hasta los 86,000 pesos de multa por escuela. También se puede sancionar a quienes, incluso algunas escuelas se sienten con la obligación de que si debes cierta cantidad de dinero, retienen tus documentos. Entonces no pueden retener tus documentos. Ninguna escuela por adeudo. Ni exhibir a... Es correcto. O sea, ni tampoco pueden exhibir de tal fulanito debe 3 mensualidades o 2 mensualidades, no puede hacer examen sin derecho a examen. ¿Sí? O cuando te dicen no puede entrar a la escuela menos, ¿verdad? Definitivamente no se puede hacer eso. Mala práctica de las escuelas. O sea, digo, obviamente no estamos defendiendo a nadie, de verdad, o sea, paguen, sí, ¿verdad? Sí. O sea, sí. Sí, es un servicio y hay que pagarlo. Es un servicio y hay que pagarlo, pero... Fíjate que a mí me pasó una vez con mi hijo, con el mayor. No me gusta el uniforme, es calcetas blancas y pantalón beige y zapato café. Y a mí no me gustaba. O sea, yo decía, no. Es que no hay manera que la calceta sea blanca con un... No me gustaba. No hay manera. Entonces yo le ponía los calcetines o del color del zapato. Del zapato, ajá. Entonces, pues claro que un día yo llegué a dejar a mi hijo chiquito y veo así muchos niños en la entrada de la puerta y dije, ¿sabe? O sea, en la recepción. Dije, pues quién sabe, no sé qué actividad tendrán. Bueno, ya me regreso y como a los 5 minutos me hablan por teléfono y, ay señora, fíjese que pues su hijo no trae las calcetas blancas, entonces pues no puede entrar a clase. Y yo, ¿cómo? Y sí, es que no pueden, o sea, no sé si quiera traerle unas calcetas o pasar por él. No, me dio un coraje. Yo dije, ¿qué onda con esto? Porque sí nos habían mandado una infografía donde decía, el uniforme completo es así, ¿no? Favor de traer el uniforme completo, pero no sé, la vocal del grupo se le fue la onda, no lo mandó, bla, bla, bla. O sea, sí lo mandaron, pero haz de cuenta a una página donde te tienes que meter a ver la información. Bueno, whatever, yo no lo vi y lo mandé así. Y claro que mi hijo así de que, mamá, ¿por qué no me mandas con el uniforme bien? Y le dije, o sea, bueno, tú ya también ya estás grande, pero sí es más culpa de los papás. Y yo pensé, o sea, ¿por qué no me mandaron un aviso a mí diciéndome, señora, es la última vez que su hijo, o sea, no sé, pero como esas
prácticas radicales de decir, ¿sabes qué? Es que tu hijo no puede entrar porque trae las calcetas blancas. Que la verdad lo revisaron como una semana y todas las demás ya se les fue la onda porque aparte ni había uniformes. Pero como que era algo como contradictorio. Pero luego ya después me decía, aún sabiendo en la escuela que no hay uniformes, mi hijo me decía, mamá, es que todos los días, en los lunes, en honores nos dicen que tenemos que traer el uniforme completo. Y yo, ¿es en serio? ¿En serio lo que me están diciendo? Y me dice, sí, mamá, y luego entran al salón y me dice, tienen que traer el uniforme completo, no pueden traer chamarras que no sea del colegio. Y yo dije, ¿cómo? O sea, si no hay uniformes, ¿es en serio de verdad lo que están haciendo? Pero en cuestión de la otra práctica que dije, ¿cómo puede ser posible que no dejaran entrar? Aparte los niños, había mamás que estaban trabajando obviamente o que tenían cosas que hacer y que no sé, por X o Y razón no habían contestado la llamada del colegio y los niños los tenían ahí en la entrada. Entonces pues yo lo que hice es que agarré un montón de calcetas blancas y se los di a los otros niños, ¿no? Para que pues ya los dejaran, pues tranquilos. Pero en este caso, ¿qué se pudo haber hecho? ¿Qué pude haber hecho yo? Si me hubiera enojado, ¿verdad? Muchísimo. Creo que sí, o si fueras una mamá que no tuvieras la posibilidad de ir a llevarle las calcetas o de pasar por tu hijo, ¿qué puedes hacer? Ajá. Bueno, principalmente aquí, malamente están dejando y exponiendo a los niños fuera de la institución. 1, 2, poniendo en un riesgo inherente a niños al dejarlos afuera. No, bueno, estaban adentro del colegio. Okay. Estaban adentro del colegio, pero estaban los sacaron del salón recepción. Y los tenían, la recepción está como dentro del colegio, pues. Okay. Pero más bien, me refiero a que los sacaron del salón, todos los que no traían las calcetas blancas y las tuvieran ahí hasta que la mamá contestara y les llevaba una calceta blanca, fueran por ellos. Bueno, aquí hay que recordar que de lo sublime a lo ridículo media solamente un paso. Es importante saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Como bien mencionas, lo hacen una semana y después no tienen el personal ni el tiempo para dar el seguimiento correspondiente a ese tipo de detalles, ¿no? Como por unas calcetas blancas no te van a dejar entrar a la escuela. Es absurdo y es ridículo si nos ponemos en un plan muy, de cierto modo, también nosotros con ganas de pelear, pues es tal cual llevar, hacer un procedimiento de 1, tomar evidencia de que se está haciendo, 2, iniciar un procedimiento judicial. A ver, pausa, porque ¿evidencia cómo? Porque ahorita ya las evidencias que ni las fotografías ni los videos, ¿o qué tipo de evidencia tiene que ser? Bueno, para que una evidencia sea tomada en cuenta tiene que acreditarse varias cosas, como es tiempo, modo y lugar. ¿Cómo acreditamos el modo? El tiempo. Bueno, estamos aquí en la escuela, usualmente, ¿cómo lo podemos hacer? En una página, vemos una fecha, vemos incluso un periódico, puede ser como estoy acreditando la fecha, estoy en este lugar, como apuntamos el celular hacia las calles, de cierto modo estamos acreditando tiempo y lugar. Y el modo, la escuela y qué es lo que está sucediendo. Así lo podemos acreditar. Si ya nos vamos a un plan más pesado, más extremo, tenemos que invitar a un notario público a que dé una fe de hechos. ¿Para qué? Porque el notario a final de cuentas tiene fe pública y es los ojos del gobernador que está actuando y él a su vez va a detallar un cómo, cuándo, dónde y por qué está sucediendo esta situación. Y eso nos da pie a iniciar un procedimiento administrativo ante el Instituto de Educación para que sancionen a la escuela por este tipo de actividades, ¿no? Porque son actividades de discriminación que ponen en riesgo la integridad psicosocial de los niños, de los jóvenes. Y de hecho esto pues debe de ser 1, vigilado, 2, sancionado en el caso de ser necesario. Ok. Pues sí, es que en realidad sí es algo como muy ilógico, ¿no? Ay, sí, a mí la verdad se me hizo como extremo, porque aparte, fíjate que yo creo que alguien les dijo de que, no pueden hacer eso. Y como ya cuando llegué a dejar las calcetas y todo, no, yo sí recogí a mi hijo, la verdad, porque me dio coraje. Pero cuando dejé las otras de así, ya resulta que sí los habían regresado a clases a los niños. Porque dije, seguramente alguien les dijo, oye, ponte listo, porque eso que estás haciendo no está bien. A ver, es que recordemos que tú puedes traer la ropa que tú quieras dentro de ti, por eso es una ropa exterior y otra es ropa interior. Si en un plano muy drástico, ¿qué me vas a decir? Que si no usas esta marca de ropa interior, no te dejo pasar. Es muy absurdo. Y ahora, es importante decir, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la escuela decían, a ver, tiempo de diciembre, está haciendo frío, enero, febrero todavía 7 de la mañana que llegas a la escuela,
puedes traer una chamarra extra y siempre y cuando tengas abajo tu uniforme. Y creo que también te imponen un color, ¿no? O sea, puede ser por... Sí. Hay escuelas donde sí te dicen, tiene que ser una chamarra... Azul, verde, roja. Ajá. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué hacen eso? Yo creo que sí tiene que llegar a un punto y invitamos a las autoridades, a la Secretaría de Educación, a que tome una postura de revisión de las escuelas para que realmente sí vean hasta dónde están exagerando y hasta dónde no. O sea, si la familia, digamos, tiene la oportunidad de pagar este tipo de escuelas, de colegios particulares o cualquier situación, y resulta que el uniforme es guinda, o amarillo, o verde, o azul, y llega tiempo de frío, tiempo de calor, de esto, del otro, no puede llevar una prenda del mismo color de la escuela. ¿Qué sucede ahí? No puedes darte el lujo, la autoridad de negar el acceso a la educación a una persona. ¿Por qué? Porque está cumpliendo, porque está pagando, porque está haciendo las cosas. Que si bien es cierto, firmas un reglamento interno, ¿hasta dónde es el lineamiento? Más bien yo optaría porque la Secretaría de Educación se ponga a revisar los reglamentos internos de las escuelas, porque tendrían que estar avalados por la misma Secretaría. Hay reglamentos que no están avalados, hay mecanismos que los pueden hacer para revisarse, pero sí optaría por la opción de que el Instituto de Educación revise los reglamentos de educación internos de todas las escuelas, tanto públicas como privadas, y vea que sí convive con los valores y con los mecanismos del entorno actual. Fíjate que nunca me había tocado leer, bueno, hasta ahorita, una queja, bueno, que se hiciera como pública, una queja de una escuela privada. No sé, ahí, obviamente, ahorita las redes sociales ya es más difícil controlar una nota, por ejemplo, como dices tú, pues haces un en vivo y dices y bla, 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 y publicas, ¿no? O sea, ya ahorita es más difícil contener, pues, información, porque, pues, antes, pues, pagabas y no salía la nota y ya, ¿verdad? Claro. Pero ahora, no me había tocado ver, no sé si ustedes, una queja de una escuela pública así en un noticiero, pues, o sea, y que el instituto se tuviera que pronunciar acerca de esta nota. No sé si porque yo he escuchado, bueno, fuera de esto, quejas de muchas escuelas privadas y yo no sé si realmente, o sea, si hay sanciones, si realmente se le da seguimiento, no sé, o sea, no me he puesto a investigar, lo tengo de tarea, me lo voy a llevar. Sí, claro, y sobre todo porque son prácticas que se siguen haciendo. Sí, o sea, no es normal de que, bueno, no me gustó que me impusieran lo del uniforme, me voy a cambiar de escuela. ¿Y qué pasa con la escuela? O sea, que sigue haciendo o cometiendo las mismas faltas administrativas, no sé cómo se llamen, en cuestión con los padres de familia. Entonces, yo creo que este tema empezó por cómo nos podemos defender como padres, qué derechos tenemos, digo, también sabemos cuáles son nuestras obligaciones, pero también qué derechos tenemos como papás en las instituciones, porque sí nos da como ese miedito de que, ay no, y si digo algo en la escuela y si se desquitan con mi hijo y somos, creo, digo, no sé si se identifican conmigo, pero hay muchos y que han escuchado comentarios de que no, mejor no digo nada porque al cabo no se va a hacer nada, o mejor no digo nada porque luego se la van a traer contra mi hijo. Entonces, no sé cuántos papás seamos así o cuántos papás hayamos escuchado así, pero creo que esto que pasó, o sea, se me hizo interesante porque, te digo, yo no había escuchado no dicen el nombre del colegio, ¿verdad? No lo dicen. Pero, o sea, dices, bueno, o sea, es un paso de que debe de haber orden, ¿no? No, y también creo que, sobre todo en este caso que fue una escuela privada, pues o sea, yo creo que también conocer nuestros derechos, o sea, como tú lo estás diciendo, porque pues eres una persona que cumple, eres una persona que pues paga en tiempo y forma, y no sentirte con el derecho de decir, a ver, a mí no me está gustando esto o qué está pasando, o sea, el alzar la voz. Y como tú dices, porque dices, pues es que tienen a mis hijos. Sí. Claro. Y tienen a mis hijos gran parte del tiempo y qué miedo. O por comodidad, porque dices, oye, está súper a gusto a la escuela y mi hijo está contento y me queda cerquita, o sea, y dices, no, pues yo mejor no me meto en temas así y ya lo dejas pasar. Y lo dejas pasar y en realidad, pues, muy mal, ¿no? No dicen el nombre de la escuela, pero todos pensamos que puede ser la escuela de nuestros hijos porque pasa lo mismo. Sí. O sea, en la escuela en la que está el mío pasa lo mismo y nunca nos hemos quejado ni nos hemos pronunciado
¿Por qué? Porque como lo tenemos como costumbre, ya lo vemos incluso hasta normal. Puede ser que en la escuela de sus hijos también pase lo mismo y estoy seguro que son diferentes escuelas y puede ser que la gran mayoría de las escuelas particulares o colegios lo impongan, pero no nos damos cuenta porque nadie se pronunció o nadie se había pronunciado hasta ahorita. Y ahí es cuando nos toca a nosotros ver y analizar en qué más hemos estado dando por hecho que la realidad es que no debe de ser. O haciendo la mirada como otro lado, ¿no? O sea, como por ejemplo esto de que yo recuerdo mucho de la escuela anterior de mis hijos que te ponían también en la lista de útiles, colores marca, fulanita, ¿no? Plumones marca fulanita. Y también es como que pintan, hay algo como pedagógico de que tienen que ser como esa marca. Van a aprender más rápido a escribir. Van a aprender más rápido a escribir. O sea, que son cosas que dices, bueno, pues ya, o sea, volteas para otro lado y dices, pues se los voy a comprar. Pero, o sea, también el ver y decir, ¿por? Sí, digo, y hay ciertas situaciones que a lo mejor como papás no nos damos cuenta, que decimos, realmente esto es... O sea, es porque siempre lo ha sido y lo veíamos como costumbre. Y hasta ahorita que se pudo dar cuenta o alguien alzó la voz, es cuando empieza todo el periodo de revisión. Porque hasta dónde vamos a imponer. O sea, te puedo platicar hace algunos años, no tantos, que cuando estábamos en la prepa, llegaban y por lista, tal cual. Aquí están tus libros, fírmale de que los recibiste y al siguiente cargo de tu mensualidad, 7,000 pesos de los libros. O sea, ya ni una opción de, sí, no los quiero, esto, lo otro. O sea, ya era una imposición de que te los llevaban. Incluso había varios alumnos o compañeros de nosotros en aquellos años que estaban en la escuela de cierto modo becados y no se podían dar el lujo de pagar 7,000-8,000 pesos por libros que realmente ni utilizabas. O sea, los libros se quedaban nuevos y los tenías que sacar, y compañeros que les sacaban copias. No, es que no puedes hacer eso porque son derechos de autor y que sabe qué, y cualquier... a lo mejor no puedes hacer eso por los derechos de autor, pero sí puedes ir a diferentes librerías o incluso hasta hay librerías donde venden libros usados, como tú lo comentas, y o sea, creo que... No, ellos se gastaban porque el libro decía escuela fulanito de tal en la portada, entonces son sus derechos de autor. Y te pones a revisar el libro y no es que sea su derecho de autor, porque incluso por ahí debo de tener el libro guardado de aquella escuela. Veías que venía la palabra abajo de editar, como lo viene en Wikipedia. Ah, ok. O sea, ni siquiera borraban hipervínculos, o sea, con faltas de ortografía. Y es como absurdo decir, bueno, derechos de autor no tienes porque tú estás plagiando una obra, un texto, o sea, no... Tú estás incurriendo en un delito. Exactamente, ¿no? Entonces de ahí nace, yo creo que los primeros pininos de la vocación de derecho, el querer debatir todo, y más en esa edad cuando quieres debatir todo y que saber por qué de las cosas, ¿no? Pero sí creo que es importante tal vez analizar nosotros en qué escuelas están nuestros hijos y ver las opciones de decir, a ver, instituto, revisa estas Sí, que también escuelas. vean por la economía de los padres, porque nadie está peleado con eso, o sea, no porque tú puedas pagar o no, o lo que sea, o te estás esforzando porque tú crees que es la mejor escuela para tu hijo, lo que sea, pues quiera decir que pues quieras tirar tu dinero, ¿verdad? O sea, o que no haya otras opciones, simplemente es que, o sea, también cuidar tu economía, o sea, cuidar la economía de los padres de familia, al final, pues son quienes... Son tus clientes, consentirlos, o como eso de que el uniforme, hay escuelas que cada año, cada 2 años cambian el modelo. Ay, o sea, también decir, ¿qué está pasando, no? Claro. Porque aparte, o sea, la verdad es que hasta por contaminación, o sea, ¿qué haces con los uniformes? Sí. A mí me ha pasado que yo no sé qué hacer con los uniformes, digo, ahora ya los paso, los dono, ¿no? Ajá. Pero a los mismos que vienen, pero cuando ya son uniformes que de verdad nadie, o sea, ni cómo regalarlos, o sea, ¿quién los quiere usar? Digo, cuando sí hay mucha necesidad de lo que sea, a lo mejor sí hay gente que sí los quiere, pero la verdad es que hasta eso, o sea, sí escogen y dicen, no, pues esto para qué lo quiero, ¿verdad? Y no o porque traen el logotipo en todos lados, o porque pero lo que sea. Pero siento que eso también es como tú dices, o sea, analizar y ver los valores de la institución, porque también eso es un valor, como tú dices, es ecología, o sea, es el decir, no voy a cambiarles el uniforme cada 2 años, cada año, porque podemos reciclarlos, puedes pasárselos al hermanito, puedes pasárselo al vecino que la misma escuela, al amigo, y si hacen eso, pues también qué valores tienen ellos, ¿no? Incluso ver hasta opciones de decir, bueno, o sea, un pantalón de vestir azul y una playera polo blanca, que es como que lo más normal, ¿no? Y es más, te la cambio, ¿por qué no hacen la opción de vender los parches de escuela? El parche del logotipo, buena opción, ajá. A ver,
tu hijo se siente más cómodo con playera de esta marca tipo polo, o sea, la condición es que sea blanca lisa, tipo polo, 3 botones o 2 botones, pero nada más mándale bordar este parche y ya. Sí. Ya tú sabes si le compras a tu hijo de esta marca o de esta marca o de esta marca. O sin marca, sí, lo que sea. Exactamente, o de marca blanca. Ajá. Y nada más que le pongan el logotipo. También pues, podría ser una opción incluso que es más viable, y bien, creo que está viable para todos, ¿no? Ya sé. Oye, Alan, pues tenemos un chorro de temas porque todavía tenemos. Oye, yo tengo curiosidad con el seguro de orfandad, que sería un súper tema que ojalá después nos acompañes para seguir con esto de. Fíjate que, o sea, es lo que platicábamos, o sea, no sabemos cuáles son nuestros derechos como papás. Sabemos nuestras obligaciones, sabemos que acá se llega a tal fecha y tienes que pagar, pero no sabemos nuestros derechos y es súper importante informarnos. Sí, con todo gusto, el día que así se requiera, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Oigan, pues la información es poder y ya sabemos, ya podemos tomar decisiones, ya tenemos información al respecto y la verdad es que también ver si nos afecta o no en nuestra economía y qué es lo que queremos, los valores de la institución, si los compartimos o no. Yo creo que fue un episodio muy interesante, diferente porque pues nos fuimos más al aspecto legal. Muy interesante porque ya, o sea, justo son temporadas donde estamos comprando útiles, comprando uniformes, cambiando de escuelas, exacto, y pues la verdad la economía no es igual para todas las familias. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias, Alan, por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo capítulo y si se sienten identificados con este tema, compártanlo porque para que seamos más los que sepamos y estemos informados. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Alan. Gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Y ahora no fue solamente Mamás Anónimas, sino bien Papás Anónimos. Papás Anónimos también. Gracias. Gracias. De mamá, hay que ayudarnos.